precio del petróleo en el mercado mundial. Hay preocupación por ese tema y está con nosotros Yanina Lojo, especialista en comercio internacional, para darnos más novedades. Yanina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿qué está pasando a esta hora? Estamos hablando de las 7:30 de la tarde en la República Argentina. Hay mercados que ya empiezan a mostrar tendencias. ¿Qué podemos decir sobre el precio del petróleo? Bueno, gracias a Dios el petróleo la semana pasada cerró mucho más bajo de lo que llegó a operar. Tenemos que el Brent llegó a superar los $126 la semana pasada. Es un dato preocupante porque es un nivel más alto que se registraba en mucho tiempo. En este momento lo que tuvimos hoy en la jornada fue nuevamente conflicto en el Estrecho de Hormuz sobre barcos comerciales. Estados Unidos se ofreció hace unos minutos atrás a asistir a los barcos. Tengamos en cuenta que en este momento está solamente transitando en lo que fue del mes de abril el 2% del tráfico normal que transita por el Estrecho de Hormuz, ¿sí? A todo esto hay que sumarle la decisión de Emiratos Árabes Unidos de salir de la OPEP, lo cual tiene un impacto directo en lo que es la oferta y la demanda de combustible y de petróleo en todo el mundo. Claro. Estados Unidos, la crisis lo está golpeando porque el barril de petróleo sigue subiendo y sigue subiendo también el precio en el surtidor. Nosotros por ahora mantenemos en lo que es Argentina y YPF la decisión de este BAF de precios que mantuvo el precio del combustible para por lo menos los surtidores, lo que es el uso de la gente estacionado en abril, pero no olvidemos que lo que es el gasoil, el que utilizan en el campo, el que utiliza la industria, ese se siguió moviendo al alza durante todo el mes de abril. Claro. Con lo cual, ¿qué podemos...? Es difícil, obviamente, hacer proyecciones en este contexto, pero en un contexto donde, por lo menos por ahora, no hay definiciones sobre la guerra en las negociaciones de paz, ¿se puede esperar que este panorama continúe durante toda la semana si las cosas siguen así? Es decir, si no hay definiciones muy importantes. Acá tenemos varias aristas que se abren. Por un lado tenemos qué va a pasar con Irán, que sigue produciendo, sigue extrayendo de sus pozos el petróleo, pero se le está terminando el lugar para almacenarlo. Y como sabemos, esos pozos que están produciendo petróleo, si no se puede almacenar y hay que parar el petróleo, su extracción, estaríamos en un grave problema porque habría que parar el pozo y reactivarlo después. Ya implica un daño estructural que no se revierte rápidamente. Entonces ya Irán se está quedando sin tiempo para las negociaciones. Estados Unidos está jugando con eso. Estados Unidos acepta únicamente la rendición de parte de Irán con relación a lo que es el tema del plan nuclear. Sí, es ese hoy el problema principal. Pensemos que lo que se está proyectando la Agencia Internacional de Energía es que para lo que sería el segundo trimestre del año del 2026 vamos a seguir operando con un barril de petróleo en torno a los $115. Para el tercer trimestre estaríamos viendo alguna baja, pero el cuarto trimestre estaría entre 80 y 90 y el promedio para el año que viene sería 76. Venimos de valores de $60. Lo que nos está marcando esto es que ya la crisis no es transitoria, ya no es solamente una cuestión política, ya hay cuestiones vinculadas a la infraestructura y no vamos a volver, por lo menos en el corto plazo, a los valores previos al conflicto. Una pregunta. Sí. En la semana supimos que Emiratos Árabes había dejado la OPEP, que es la organización de países exportadores de petróleo. ¿Cómo puede afectar también eso el valor del petróleo? Bueno, ahí lo que tenemos son dos cuestiones a tener presentes. Por un lado, esta decisión de Emiratos Árabes que viene más a la relación de que ellos pueden producir más de lo que le permitía estar dentro de esta organización, porque como te establece cuotas, lo que quiere hacer Emiratos Árabes ahora es llegar a su máximo de producción. Estaba produciendo 3.5 millones de barriles y puede producir hasta 5 millones, o sea que lo que está apuntando es a querer abastecer esa demanda que hoy está huérfana, que necesita alguien que la satisfaga, pero al mismo tiempo, ¿qué responde la OPEP? La OPEP responde aumentando también sus cuotas de producción. Es lo que acaba de decidir en las últimas horas, pero obviamente el mercado no es algo que se cambia rápidamente. Claro, no es si hay algo más oferta, podría haber un precio un poco más económico.
Sí, pero el tema es, volvemos sobre lo mismo, no va a volver a los valores de antes del conflicto, eso ya lo tenemos que descartar. Ya Claro. esa situación es totalmente imposible, y más para lo que es gas. Ajá. Ojo con lo que es gas, más para nosotros que viene el invierno, porque el tema del gas, ya la crisis energética del gas es mucho más profunda, hubo daños estructurales porque se dañaron plantas productoras, el abastecimiento para Europa se complicó, y Europa compra en este momento también para lo que es el próximo invierno. Entonces la crisis no solo pasa por el petróleo, que es lo que miramos, sino que tenemos que mirar todo. Tenemos que mirar el gas, tenemos que mirar el petróleo. Ahí quería ir, Janina. A propósito Sí. del escenario de la guerra, que siempre es negativo, ¿presenta alguna oportunidad para la Argentina, vos como especialista en comercio internacional? Digo, en otros productos, sea materia prima, energía. Tenemos varias oportunidades. Primero que estamos exportando petróleo, que aún con... A mí me gusta el paralelismo. Cuando fue la crisis que se originó como consecuencia de Ucrania-Rusia, cuando empezó el conflicto, fíjense, estamos hablando del conflicto Ucrania-Rusia 2022, nosotros ahí estábamos importando unos 80 buques de gas natural licuado, y eso nos llevó a tener un déficit energético muy pronunciado. En cambio ahora, aunque tengamos que hacer una importación, esta va a ser de 20 aproximadamente buques, vamos a terminar con superávit energético. ¿Por qué? Porque estamos exportando, porque seguimos exportando y porque vamos a incrementar nuestra producción, y es probable que el año que viene todavía importemos menos gas. Por otro lado, tenemos el tema de los fertilizantes. Como hay fertilizantes que requieren de gas, sube el precio, y esto se está mirando de cara a la próxima cosecha, y ahí el punto es que está aumentando el costo productivo para el campo. También obviamente esto afecta a todo lo que nosotros importamos, que el precio del flete internacional aumenta. Ahora, tenemos muchas oportunidades para capitalizar. y si esto se extiende, Janina, ¿tenemos la capacidad, digo, en lo que es infraestructura, etcétera, para poder sostener y aprovechar esas oportunidades si el conflicto se extiende, o, digamos, lo podemos aprovechar solamente si se da dentro de un periodo de tiempo limitado? No, por el contrario, si vos escuchás, por ejemplo, lo que es la postura de YPF, es que estamos en un momento en el que podemos capitalizar, y todo lo contrario, vamos a llegar al 1.000.000 de barriles, según lo que informó esta semana YPF. Entonces estaríamos en una oportunidad histórica para consolidarnos como proveedores de países que empiezan a entender que necesitan diversificar su cartera. Le pasó a Europa cuando fue la crisis con Rusia y Ucrania, dijeron no podemos depender tanto del gas ruso, miraron a toda la zona de Medio Oriente, y ahora está en conflicto la zona de Medio Oriente, entonces empiezan a mirar Argentina, Brasil, y ahí está la oportunidad. El foco se pone acá. Y ahí, en cuanto a lo que es, obviamente, a ver, conocemos ya las alianzas internacionales y estratégicas que tiene la Argentina en materia geopolítica. Ahora, ¿cómo estamos también en materia de acuerdos comerciales, etcétera, que nos permitan hoy, reitero, ¿no?, aprovechar? A veces suena feo el concepto de aprovechar, pero creo que me entienden todos, ¿no? De poder tomar ventaja de esta situación, que es tremenda globalmente, pero que la Argentina puede, bueno, sacarle la parte menos negativa. Mirá, acaba de entrar en vigencia a partir del viernes pasado el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso ya nos pone en otra situación. O sea, ya hemos avanzado en todo lo que es la flexibilización y la liberalización del comercio con el principal bloque económico que hay en Europa, que representa un 15% del comercio mundial, que tiene más de 450 millones de habitantes, que a partir del viernes le bajó los aranceles al 76% del intercambio comercial que tiene con el bloque de Mercosur-Unión Europea, y va a llegar al 92%, mientras que nosotros vamos a llevar a proceso de desgravación mucho más lento. Entonces, en cuanto a acuerdos, yo creo que ese es uno de los acuerdos que nos permite empezar también a pensar a más largo plazo. Obviamente Europa tiene condiciones de lo que nosotros conocemos como todo lo que son sanitarias, todo lo que tiene que ver con normas para estándares internacionales muy, muy complejos, muy elevados. Lo vimos la semana pasada, que hubo rechazo de embarques de soja de parte de la Unión Europea de Argentina por un gen que ellos no tienen autorizado. Pero en el largo plazo esto permitiría que las exportaciones argentinas crezcan en 5 años un 76% ese bloque y un 120% en 10 años. Entonces,
estamos en un buen momento para hacer más acuerdos económicos. Claro. Hay que avanzar con más acuerdos económicos. Como bloque, también, ¿por qué no pensar acuerdos que nos permitan negociar la estructura del Mercosur, pero fuera de manera bilateral, como se hizo en su momento con el acuerdo con Estados Unidos, que es un acuerdo que todavía no entró en vigencia y que sería importante que empiece a funcionar? Claro. Es el momento ideal, aunque suene feo, como vos lo dijiste, Agustina, estamos ante un conflicto humanitario, pero para la Argentina no se encuentra en un momento macroeconómico muy particular, en un momento microeconómico muy particular, pero con la posibilidad de capitalizarlo y potenciarlo para futuro. Capitalizar, me gusta esa palabra. Yarina, clarísima como siempre, te agradecemos mucho por el contacto. Un abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches y que terminen bien la semana.